sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña. No está su tamaño en honor a la verdad, ajá, fuera de la ley de la relatividad. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, ciertamente es un burdo rumor. Pero como veo que por ser tú tan cotilla, va de boca en boca y es la comidilla, en lugar de esconderla como haría el avestruz, tomo mis medidas, hágase la luz. Y aunque en rigor no es peor por ser mayor o menor, una encuesta hecha a mi alrededor. 13 interesadas respondieron a esta encuesta, de las cuales una no sabe, no contesta, y en las otras 12 división, como veréis, se me puso en contra la mitad, es decir 6. Y aunque en rigor no es peor por ser mayor o menor, otras 6 francamente a favor. Y si hubo reproches, fueron en resumen por su rendimiento y no por su volumen. Y las alabanzas, que también hubo un montón, hay que atribuirlas a una cuarta dimensión. Y aunque en rigor no es peor por ser mayor o menor, y es que a veces soy muy cumplidor. Mi mujer incluso dijo, aunque prefiero, como tú ya sabes, la del jardinero. Por si te interesa, pon que estáis a la par, solo que la suya es mucho menos familiar. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, nunca olvida traerme una flor. Es mísero, sórdido y aún diría tétrico reducirlo todo al sistema métrico. No estés con la regla más de lo que es natural. Ajá. Te aseguro, chica, que eso puede ser fatal. Y aunque en rigor no es peor por ser mayor o menor, yo que tú consultaba al doctor López Ibor.